Saludos estimados compañeros y maestra. El día de hoy venimos a explicarles qué es un reactor CSTR a cargo del grupo 2B etanol. En primer lugar, un reactor químico es un equipo o dispositivo en cuyo interior se desarrolla una reacción química. Además, es un instrumento cuyo objetivo principal es determinar un tipo de contacto y una mecánica de flujo determinada en las sustancias reactantes dentro del recipiente. Esto con el fin de conseguir una mezcla específica con estas sustancias. En segundo aspecto, el reactor debe inducir condiciones de temperatura, presión y composición específicas para lograr una velocidad de reacción deseada. En nuestro caso particular, el reactor CSTR o tanque con agitación continua es un reactor químico de mezcla completa encargado de realizar una reacción donde la temperatura, la presión y la composición son uniformes. En segundo aspecto, el reactor CSTR debe garantizar una constante agitación para una mezcla adecuada. Esto con el fin de lograr que en el interior del tanque se produzca una buena mezcla de estos materiales, y esto con el objetivo de asegurar que todo el volumen del recipiente se utilice para llevar a cabo la reacción y que no existan espacios muertos. Como podemos observar, en el primer esquema tenemos un reactor de carga completa, que en este caso presenta una corriente de entrada, una corriente de salida que puede ser vapor o líquido, un mezclador y una entrada de calor, lo cual puede ser un reactor CSTR. Y el segundo esquema, que es un reactor común y corriente. Muy bien, ahora vamos a hablar de cómo funciona el reactor CSTR. Bueno, primero pues se debe denominar una reacción exotérmica e irreversible, donde existe pues una corriente de entrada A con unos reactivos y una corriente de salida B donde pues se va a transportar el producto. Entonces, pues aquí hay que tener varias variables controladas. La primera sería la temperatura, que debe ser relativamente constante. ¿Esto cómo se logra? Mediante los intercambiadores de calor que están ligados al reactor. Digamos que aquí es donde entra a jugar la reacción exotérmica, la cual pues va a generar calor adicional. Exotérmica quiere decir eso, que expulsa calor. Luego hay que también mantener la presión y la composición de todos los reactivos uniforme. También debe existir una agitación constante y eficaz pues de la mezcla para que exista una densidad constante y sea lo más homogénea posible. Mientras se podría decir que mientras mejor tengamos controladas estas variables, pues el reactor va a trabajar de mejor forma y pues se va a obtener el producto deseado en unas mejores condiciones. Características. Es uno de los reactores más usados en la industria química. Su proceso de agitación es supremamente eficiente. Presenta un régimen estacionario donde hay una corriente de entrada y una de salida. Cabe resaltar que la densidad de la corriente de entrada no necesariamente debe ser igual a la densidad de la corriente de salida. Es viable usarlos en las reacciones exotérmicas, donde es posible modificar las velocidades de la alimentación y el volumen del reactor, con el objetivo de eliminar calor y permitir que los reactivos se mantengan a una temperatura adecuada. Adicionalmente, este ha reemplazado los reactores batch en aplicaciones de nitración, cloración y polimerización. Por otra parte, es utilizado para la producción industrial de hidrógeno. La presencia de un catalizador es fundamental en esos reactores, ya que la presión, la temperatura y la composición son uniformes. Por lo tanto, si no se cuenta con un catalizador adecuado, no será posible optimizar la velocidad de reacción del proceso. Es posible añadir intercambiadores de calor al sistema que permiten un control de temperatura. Para finalizar, este reactor generalmente se utiliza en reacciones en fase líquida a presiones bajas y medias. A continuación vamos a hablar sobre las ventajas y las desventajas de los reactores. Una de estas ventajas es que permite ser operado en condiciones de temperatura constante, o sea, isotérmicas, aun cuando el calor de la reacción sea alto. Dicha característica es de gran beneficio cuando se quiere que el reactor opere en intervalos pequeños de temperatura,
que evitan las reacciones secundarias que degradan el producto, o también para evitar velocidades desfavorables. Por otra parte, estos reactores son recipientes que cuentan con un gran volumen, lo que proporciona un tiempo de estadía de la reacción largo, y gracias a su propiedad isotérmica hacen que el reactor opere a una temperatura óptima y con un tiempo de reacción grande. Estos reactores se utilizan preferiblemente a presiones bajas o medias y en sistemas de fase líquida. Asimismo, se pueden usar en reacciones altamente exotérmicas y con altas velocidades de reacción. En cuanto a las desventajas, tenemos que en el reactor CSRT no es posible mantener altos niveles de biomasa dentro del tanque. También cuentan con una baja conversión por unidad de volumen. Son de alto costo de fabricación y su implementación industrial suele ser costosa gracias a las múltiples variables que deben mantenerse uniformes durante el proceso de reacción. Ahora bien, este tipo de proceso es utilizado en diferentes ramas industriales, donde principalmente se destaca en procesos de tratamiento de agua de residuos. Este proceso facilita diferentes tipos de dilución, dado los niveles de pH que contienen los residuos que se encuentran en el agua. Adicionalmente se encuentra presente en procesos de la industria cervecera y farmacéutica. Finalmente, la industria química lo usa en particular para la producción de plásticos, explosivo y hule sintético. Muchas gracias.